Bueno, muy bien. Interesante el tema. A ver, Javier, ¿cómo lo ves? Y resulta bastante difícil para quienes seguimos los diarios todos los días, los medios, entender algunas cuestiones vinculadas a la política y sobre todo a la política internacional. Hay casi un monotema en los medios cuando se refiere a política internacional, que es hablar sobre la situación de Venezuela y Chávez. Solo eso. Del resto de las políticas, poco y nada. Y la verdad es que si uno leía los diarios en los últimos tiempos sobre el caso específico del tema UNASUR y la posible candidatura de Néstor Kirchner, los diarios no indicaban, no mostraban que había posibilidades ciertas de que Néstor Kirchner quede finalmente al frente de la UNASUR. Incluso con votos que todo el mundo daba por descontado que no iban a ser a favor de Kirchner, como el de Colombia, el de Chile a partir de Piñera, del ascenso en el poder de Piñera, o el Perú de Alan García. Sin embargo, los tres votos estuvieron claramente alineados ahí. Y hubo un fogoneo inclusive con el voto de Tabaré, digamos, que claramente cambia cuando cambia la presidencia en Uruguay. Tabaré había marcado claramente su postura, dijo en contra, vamos a votar en contra de esta posibilidad de que Néstor Kirchner sea el secretario general de UNASUR, y Mujica posteriormente cambia esa situación. Sí, ¿no? Eso no tenemos posibilidad de tener muchos elementos como para poder decir que pasaba lo que pasaba con Tabaré. Lo que tenemos sí es el voto de Mujica, que si vos leías los diarios de ayer, incluso lo que indicaban era que Mujica se iba a abstener. Sí. Bueno, pero pasó hace 20 días. Y no se abstuvo. Votó, hace 20 días. El diario de ayer dice eso. Sí, pero ese voto, digamos, fue en una reunión, en la primera visita que hace aquí Mujica, fue claramente la declaración que él hizo cuando terminó esa reunión con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dijo, el voto nuestro va a apoyar la candidatura de Néstor Kirchner en UNASUR. Lo que pasa es que es interesante eso, no se difundió. Claramente no hubo ningún tipo de difusión sobre la postura de Uruguay y lo que significaba para la propia política exterior uruguaya estar cambiando un voto en relación al gobierno anterior. Y dijo algo muy interesante, Mujica. Dijo, sin poner condiciones y sin pedir condiciones. Y sin que me hayan pedido condiciones, dijo también, ¿no? Eso también es muy interesante. A ver, Julio. Sí, yo hago dos temas. Primero, el tema en sí mismo y segundo, el tratamiento, ¿no? El tema en sí mismo... Perón siempre decía, incluso después del 55, que los pueblos que luchan por liberación pueden liberarse. El problema es mantenerse, lo difícil es mantenerse, y esa era la experiencia argentina. Y que para hacerlo tenían que estar unidos el conjunto de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Yo me tocó la suerte de estar en la cumbre del 2006 en Córdoba, después de la de Mar del Plata, del rechazo al ALBA, cuando se incorporó Venezuela. Y ahí a mí me llamó la atención la empatía que había entre los presidentes, donde no era una formalidad juntarse, sino había una empatía, había una decisión, había una simpatía personal entre todos. Obviamente no estaba Mujica, algunos no estaban, pero el núcleo fuerte estaba, que era Lula, estaba Néstor, estaba Chávez, estaba Evo, estaba Correa. Estaba Correa. Había una empatía, hasta estaba Bachelet, que un poquito así, pero también. Entonces, yo siempre recuerdo una definición de la presidenta que dice, esto pasa porque por primera vez los presidentes se parecen a sus pueblos. Y yo la viví ahí, ¿no? Entonces, esto tiene una importancia y una trascendencia que además es necio no reconocer que el eje vertebral sobre se construye la unidad del Mercosur y la UNASUR son Argentina, Brasil y Venezuela, o Venezuela, Brasil, Argentina, o Brasil, Venezuela y Argentina. Entonces, es lógico para el desarrollo y con esa empatía que Néstor Kirchner sea el presidente. Obviamente, desde ese consenso de lo principal, los que son más accesorios al proyecto, obviamente se tienen que sumar. Esto es un primer dato. Y el segundo dato que me parece importante es, digamos, ya parece tan ridículo la negación que hace la prensa, que hace los políticos. Da la sensación que son como el perro que se muerde en la cola, ¿no? Y a mí me hace traer un pensamiento que lo estudiamos mucho cuando fue la ley de medios. Lo decía un constitucionalista norteamericano, Owen Fitz, que era el tema, lo grave de esto, ya no era la tergiversación, sino la exclusión, ¿no? El poder de la exclusión de la información, excluir, sacar de los medios determinada información, era lo más terrible que tenía esta dictadura y esta negación de la libertad de expresión como derecho fundamental. Tenemos justamente